Y Minu Souvenir. Me da mucho gusto darles la bienvenida esta noche a una charla más de raíces francesas en México. Esta vez con la participación del autor Pedro Cazzu Ruiz, a quien nos da mucho gusto dar la bienvenida en esta ocasión para que nos comparta la experiencia, su propia experiencia, recobrando el itinerario familiar, cómo ha ido reconstruyendo desde el origen de su apellido hasta, bueno, conectarlo poco a poco con la historia de su familia en el Bearn, en los Pirineos franceses, hasta Veracruz y, bueno, hasta México. Yo creo que sin mayor preámbulos, voy a leer la presentación del autor del libro. Pedro Cazzu es ingeniero civil, al que le gusta escribir. Nació en Salina Cruz, Oaxaca, en 1955 y ha incursionado en diversos géneros de la literatura. En la categoría de cuento corto, participó en el certamen nacional de cuento corto en 1995 con Felipillo Rey de la Montaña. Posteriormente, en 2016, presenta como trabajo final un diplomado de creación literaria, otro cuento corto titulado Un perro con dignidad. En 2018 participa en el concurso organizado por Editorial Terra de Aguascalientes con otro cuento titulado Corima y Caín, Mariposas Monarca, un título que está en proceso de edición en modalidad de cuento ilustrado, eso suena bien. También ha incursionado en la poesía, recopilando y editando un libro de poemas, Ópera Prima, solo 29 poesías, que se presentó en 2018 dentro del marco del 14º Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara en Villahermosa, Tabasco. Y bueno, dentro de la actividad de la escritura, el año 2019 fue inolvidable para él, ya que hace sus pininos en la categoría del relato narrativo, participando con el escrito que lleva por título Con el mar en las venas, en un concurso literario a nivel nacional, Memorias del Viejo y la Mar, convocando a dicho certamen la Secretaría de Marina Armada de México, una narrativa que fue galardonada con el segundo lugar por el estado de Tabasco. Y bueno, después de incursionar en cuento, poesía y relato narrativo, ahora explora el género de la novela, el tema que nos reúne hoy, realizando el libro que lleva por título su propio apellido, Cazzu. Bueno, ahorita nos va a explicar todas las anécdotas que surgen de este apellido. Y bueno, como introducción les dejo que el autor comenta que una de las enseñanzas que le dejó el haber escrito esta novela biográfica es que al conocer y tener presente su historia, prevalecerá su identidad. Un tema que nos ocupa mucho en Raíces Francesas, como lo podemos comentar más adelante. Bueno, sin mayores preámbulos, le damos la bienvenida a Pedro. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí. Todo tuyo el micrófono. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Mi sincero agradecimiento a Raíces Francesas en México y en particular al señor Jacques Pagré, presidente de esta agrupación. Gracias por brindarme este espacio para dar a conocer a todos ustedes el libro de mi autoría. El libro en cuestión es una novela biográfica que está referenciada a mi apellido y agrupa pequeñas biografías de 9 generaciones en una línea ascendente y descendente y que data de un compendio de 233 años, la cual contiene relatorías de hechos relevantes compaginados con la historia universal contemporánea. Esta novela la escribí con la finalidad de dar a conocer el origen de mi apellido, su significado, saber cómo llegamos a ostentarlo y plasmar lo investigado sobre mis ancestros, ya que antes de escribir el libro desconocía en su totalidad la historia de mis antepasados. Como en toda reunión social y antes de entrar en materia, me voy a permitir presentar formalmente la parte técnica de mi trabajo. El libro
como ya se expresó anteriormente, lleva por título Cazú. Se editó en un formato de 16.5 por 21.4. El grabado de la tapa principal la realizó el maestro toluqueño en artes plásticas, Miguel Carmona Virgen, quien también es responsable del concepto editorial y amigo personal. Esta pintura se realizó ex profeso para la cubierta del libro y representa un árbol de roble europeo, ya que cazú quiere decir roble en lengua bernés. En la base del tronco se despliega una mano que sostiene, empuña una pluma fuente, y la cual entra en la tierra, en el sustrato. Esa tierra ya es tierra azteca, tierra mexicana, y de ahí se va generando todas las familias, todas las generaciones que nacieron en México, descendientes de un cazú que llegó a estas tierras. En el forro posterior se plasmó una sinopsis referente a la trama de los acontecimientos que componen la novela. En las solapas se incluye una breve semblanza del autor. El libro en sí consta de 396 páginas sobre papel Bond Navigator ecológico de 90 gramos. Lo integran 24 capítulos, unas dedicatorias que van dedicadas a todas las familias cazú que conozco en México, que casi todos estamos relacionados familiarmente, un prólogo, un epílogo, 5 apéndices, una bibliografía. Una de las enseñanzas que me dejó el haber elaborado este volumen fue que al conocer y tener presente mi origen, permanecerá vigente mi identidad. Yo infiero que esta plática será de provecho, ya que generará un vínculo de interés con los integrantes de esta agrupación cultural, dado que el libro evoca mis raíces, así como la campiña francesa en el suroeste de Francia a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Como el volumen es algo extenso y el tiempo que tenemos es limitado, solo tocaré en esta sesión 3 aspectos del libro. El primero, el por qué decidí escribir esta novela. Ahí les comento, yo desde que era niño, desde que iba a preescolar, desde que iba a primero de primaria, que empecé a garabatear mi nombre, mis padres me dijeron, tienes que tener cuidado al escribir el apellido. Se escribe Cazou con doble S-O-U, se pronuncia Cazú. Entonces preguntaba uno, ¿por qué? Porque es francés. Está bien, te lo dicen los padres, ¿le crees? Después fui creciendo y bueno, ¿y quién era el francés? ¿Mi papá? No. ¿Mi abuelo? No. ¿Quién era? Pues tampoco. Sigue uno creciendo y de qué región de Francia es, pues tampoco lo sabía. Total que crecí con esa incertidumbre, siempre con esa incertidumbre. ¿Cómo lo llegamos a ostentar? ¿Qué significa? ¿Por qué lo tenemos? Y entonces empecé a dar a la tarea de investigar. Empezaron la vida, me fue dando pistas opacas, extemporáneas, fortuitas. Me fue dando pequeñas pistas que yo las fui como una madeja, fui desenredando esto. Y llegó el momento en que empecé ya a investigar ya en forma. Yo tengo otras actividades, pero le dedicaba mucho tiempo, me tardé como 3 años y medio investigando, leyendo muchos libros, buscándole para poder, inclusive en un viaje a París que hice, un viaje recreativo, busqué en la guía telefónica y no encontré ningún cazú. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa? ¿No? ¿Es francés? ¿No es francés? Seguí investigando y casualmente una vez me encontré con un francés en una exposición y él me
platicando con él, me dice que él tenía un amigo francés que vivía en los Pirineos Atlánticos y que él le había platicado que ese apellido era oriundo de un lugar que se llama Pau en Francia. Casualmente me cayó un acta de nacimiento de mi abuelo y con eso pude ver quién había sido sus padres, su abuelo, y ahí decía en su acta que habían nacido en Pau, Reino de Francia. Era un acta de 1830 y entonces me di la tarea, fui a esta ciudad, me trasladé, fui a muchos museos, fui a muchas bibliotecas, me leí muchos libros, muchas actas de nacimiento y fui encontrando la madeja, la fui desenredando y entonces logré llegar hasta el primer ancestro que conocí, que identifiqué más bien. Se llamó Santiago Cazú. Él nació allá por 1800, a principios de 1800, en Pau, Reino de Francia. En el capítulo primero, que yo le llamo el inicio de la indagación, quiero leerles el primer párrafo porque es donde se desarrolla todo. Dice: nuestra historia inicia justo ahí donde se pierden los recuerdos, difuminándose en la línea del tiempo. Los registros se vuelven etéreos y volátiles en la inmensidad del pasado. Paradójicamente, esta relatoría emerge donde concluye la memoria de mis ancestros. Me refiero a la memoria en papel, la tangible, porque la del pensamiento, al igual que sus reminiscencias, volaron hace ya varias generaciones a fusionarse con el viento del olvido, escabulléndose como presas de caza que no quieren ser alcanzadas. Investigando llegué a Pedro Cazú Lorqué y Julio Cazú Ponce de León, padre e hijo, tatarabuelos y bisabuelos míos, ambos nacidos en Pau, Reino de Francia, ciudad que en mi vida había escuchado de ella. Me di a la tarea de documentar todo lo relacionado con la ciudad de Pau y efectivamente dicha población se encuentra en la comarca del Bir, de los Pirineos Atlánticos, de la región de Aquitania. Fueron meses de constante aplicación, leyendo y escudriñando documentos redactados con letra manuscrita, antigua y garigoleada, en español y en francés. Situación que complicó aún más la labor, traduciendo y descifrando estas inscripciones, haciendo por sí mismo lento el avance de la anhelada encomienda. Como dije, esta historia tiene su génesis en Pau, Francia. Por esta razón retomo las palabras iniciales de este capítulo. Nuestra historia inicia justo ahí donde se pierden los recuerdos. Mi hija Edacarín nos leerá parte del capítulo 2 y 5 donde habla precisamente de Pau. Buenas tardes. Capítulo 2. Pau, Francia, cuna de mis ancestros. Pau es una ciudad francesa desde 1620. Actualmente es la capital del departamento de los Pirineos Atlánticos en la región de la Nueva Aquitania. La ciudad se sitúa estratégicamente en el corazón antiguo del Estado soberano del Bearn, de cual fue capital desde 1464. Pau se fundó en la Edad Media, allá por el siglo IX, con el propósito de controlar un paso del río torrente pirenaico que hoy se le llama Gave du Pau. Dicho paso servía a los pastores que practicaban la transhumancia entre las montañas de los Pirineos y la llanura. Pau significa estaca en lengua bernés y empalizada de las estacas en lengua occitana. Este significado es referente al castillo que se edificó en una colina, mismo que se fortificó con una empalizada hecha de estacas, las cuales representaban la fidelidad y rectitud. La finalidad de la construcción de ese castillo fortaleza era preservar la seguridad e integridad de todo el pueblo que lo rodeaba.
Esta ciudad serrana, asentada al pie de los Pirineos, se encuentra localizada al suroeste de Francia, a 750 kilómetros de París, y a 100 kilómetros hacia el este se encuentra el puerto de Bayona, ubicado en el lado atlántico francés. Po también dista 50 kilómetros de la frontera con España. Entre los afluentes del río de Po se ubica la famosa Fuente Milagrosa del Santuario de Lourdes. En la actualidad, esta legendaria metrópoli sigue siendo una ciudad relativamente pequeña, apenas y rebasa los 80,000 habitantes. No obstante de contar con tan escasa población, Po ha tenido el privilegio de ver nacer a importantes monarcas y gobernantes, tales como Enrique III, rey de Navarra, y posteriormente Enrique IV, rey de Francia. Jean-Baptiste Jules Bernadotte, príncipe de Pontecorvo, rey de Suecia y Noruega. Juana de Albret, reina de Navarra. Gastón de Peralta y Bosquet, tercer virrey de la Nueva España. Capítulo 5. Origen y significado del apellido Castro. La lengua materna en esta región era el bernés, siendo este idioma una variedad del gascón. Formando parte de la familia de lenguas occitanas, la sociedad bernesa fue esencialmente rural. Por tal razón, los patronímicos derivan de este entorno. Es así como una gran cantidad de apellidos de la comarca giran alrededor de la célula base de esta sociedad. Los antepasados lejanos de los berneses escogieron atribuirse en prioridad el nombre del lugar donde nacieron, donde vivieron, donde trabajaron y la mayoría de veces donde iban a morir. Así se estableció una categorización de los apellidos, partiendo principalmente del entorno familiar. En este orden de ideas, son numerosos los patronímicos que tienen relación con la casa y sus alrededores. La casa era un verdadero símbolo de unidad familiar, su historia y su perpetuación una verdadera entidad moral. Agrupando todos los bienes de su propietario, la perpetuidad de la casa era vital. Por eso el derecho de primogenitura se aplicaba en todo su rigor. Son numerosos los patronímicos que tienen relación con árboles y vegetales. El castaño, castañet, el nogal, nuquet, el olmo, olmedo, pie de roble, pecazú, pequeño roble, cazulé, el roble, cazú. En conclusión, el apellido Cazú significa roble en lengua bernesa y es originario de Po, departamento de Pirineos Atlánticos en la región de la Nueva Aquitania, en la comarca del Bern. Gracias. Bueno, otra vez estoy con ustedes. Después de hacer la indagación, la investigación que inclusive me llevó a Po, que me tardé unos 3 años y medio investigando y documentando, me percaté de que había muchas cosas, sobre todo históricas, relevantes, que se podían mencionar en el libro, como una visita de Napoleón Bonaparte a Po cuando venía de Bayona de deponer a Carlos IV y Fernando VII y poner a su hermano José Bonaparte de rey de España. Se fue a Po, quería conocer el castillo. Entonces, esa parte de ya mis ancestros en un lugar tan pequeño, ya vivían ahí. O sea, ya estaban en Po en el año de 1808. Entonces, empecé a leer, a documentarme, y me pareció muy interesante ir compaginando la historia. Además, en ese lugar, que es la cuna de mis ancestros, pues nacieron 3 reyes y un virrey, además de personajes importantes como Isaac de Portois, que después Alejandro Dumas se inspiró para hacer en estos personajes la trilogía de los mosqueteros, de los 3 mosqueteros. O sea, es un lugar
que actualmente tiene 80,000 habitantes, pero es muy pequeño. O sea, y en esa época de 1600 a 1800 han de haber tenido 1500, 3000 habitantes. Y entonces, ¿cómo es que de un lugar tan pequeño salió gente tan importante de la historia? Todo eso me empezó a llamar la atención y entonces empecé a escribir. ¿Cuál es la trama de la novela? La trama son 24 capítulos donde retrato a lo que es el varón Cazú, en otro capítulo la esposa, la dama Cazú con la que se casó, y los hijos que tuvieron, y ahí viene la línea sucesoria. Entonces, por eso es que son 24 capítulos, desde Santiago Cazú hasta mi nieta. O sea, es una línea sucesoria, son 9 generaciones, son 233 años, y en cada capítulo voy metiendo algo relacionado con la historia. Encontré la casa donde Pedro Cazú Lorqué llegó a México, en la Ciudad de México, a 2 cuadras de Palacio Nacional. Él vivió 4 guerras en 28 años, ahí en esa. Y tengo documentado mediante actas de nacimiento de la casa de la calle, la segunda calle de Independencia número 8. Fui a conocer, todavía está, hay vestigios, tomé fotos, me emocioné bastante, toqué las paredes porque dije, ¿cómo, cómo pude encontrar todo esto? O sea, con un total desconocimiento que yo tenía de mis ancestros, de mi familia, cómo llegué a documentar todo. Ahí si tienen oportunidad los que viven en la Ciudad de México, en la segunda calle Independencia número 8, hay vestigios todavía de donde vivieron. Y así le tocó ver a Benito Juárez cuando le tocaron 2 guerras con Francia, precisamente, en México con Francia, la de 1838 y la de 1840. Señor Cazú, Apagaste tu desactive micrófono, Pedro. su micrófono porque hay otros micrófonos prendidos y desactive su micrófono, por favor. Sí, disculpe. Bueno, continuamos, no sé hasta dónde me escucharon. La trama del... ¿Sí me escuchan bien? Sí, ahorita sí. Sí, ok, disculpe. O sea, la trama es esa, pequeñas biografías de toda la sucesión ascendente-descendente desde el primer Cazú que encontré allá por la Revolución Francesa, que se interrumpieron los registros civiles o las iglesias donde anotaban las actas de nacimiento, y hasta mi nieta, ¿no? Y por último, con referencia a lo que quiero, a los aspectos que quiero mencionar, es los motivos que tuvieron mis ancestros para migrar. Eso también lo investigué, lo documenté y entonces lo puse en un capítulo del libro. Fueron una conjunción de varios factores. El servicio militar obligatorio, o sea, en 1798, cuando la Revolución Francesa, pues era la leva lo que hacían, y se llevaban a todos los muchachitos, los jóvenes, se los llevaban a la guerra. Ya de ahí, después de que se pacificó, pusieron la ley Jordan Delbert, la ley de conscripción universal y obligatoria. Esa ley estuvo hasta hace poco en Francia vigente, era la ley de conscripción universal.
la utilizó perfectamente Napoleón Bonaparte para reclutar jóvenes y diseminarlos ahí sus cuerpos por toda Europa. Corrieron, eran como carne de cañón. Y entonces, muchos de esos jóvenes que estaban en edad de hacer el servicio militar, pues los tenían que hacer, pero no se esperaban después para, para poder, o sea, trataban de salir de Francia porque si no, pues tenían, si entraba Francia en una guerra, tenían que ir. Otro factor que se dio fue la ley de indemnización de tierras. Cuando Carlos X fue coronado en 1825 como rey de Francia y Navarra, reinó de 1824 a 1830. Hizo una ley, emitió una ley que era la ley de indemnización de tierras. Con esto le regresó a todos los que se le había la revolución quitado sus tierras, se las regresó, dejando al jornalero, al obrero agrícola, al hortelano, sin tierras que trabajar. Entonces, esto empezó a provocar que se empobreciera todo el campo, toda la gente de campo. Y coincidentemente en 1827 se firmó unos acuerdos provisionales para un tratado de amistad, comercio y navegación entre Francia y México. Entonces le dieron mucha oportunidad a todos esos jóvenes y empezó una migración ordenada, pusieron legaciones en México y viajaban con... Otra vez tu micrófono, Pedro, perdón. Sí, ok. Ok, pero no sé cómo es que disculpen, pero no sé cómo es que se apaga, ¿no? No estoy tocando nada. Bueno, entonces, se inicia una migración ordenada. Hay varios libros relacionados con o sea, yo de los libros que consulté, el perfil de migrante francés a mediados del siglo XIX, los franceses en México durante el siglo XIX, otro libro, La migración de franceses de Jean Mayer, la experiencia francesa en México de 1821 a 1861. Entonces, ahí dan datos de la cantidad de personas que migraban, los llevaban muy documentados y por otro lado encontré hasta los nombres, encontré los boletos de los barcos, ¿no? Entonces, para mí fue muy interesante, yo me sentí muy complacido en haber encontrado toda esta idea posteriormente de mi abuelo fue un marino militar, en la época del Porfiriato, que precisamente fue a buscar un barco, la corbeta Zaragoza a Francia, a los astilleros, a unos astilleros que estaban en el Mediterráneo. Y con esa corbeta le dieron la vuelta al mundo, cruzaron el canal de Suez, el recién inaugurado canal de Suez, por cierto, hecho por un francés. Y también cruzaron el estrecho de Magallanes y le dieron la vuelta al mundo. En 1896, un barco de fabricación francesa, pero con tripulación mexicana, le dio la vuelta. Entonces, todo esto está documentado, en cada capítulo hay una vida, en cada hoja o cada capítulo leído es una vida, ¿no? Me va a hacer favor el licenciado Arturo Bolio me va a hacer favor de leer dos fragmentos, o sea, fragmentos de dos capítulos en donde se refleja la vida campirana, la vida, son estampas bucólicas de ahí de la campiña francesa en esa época. Adelante. Hola a todos, buenas noches, gracias por la oportunidad.
Se nos fue el sonido de Arturo. Señor Cazú, tiene que activar su micrófono porque si está utilizando su micrófono, Listo. Ya está debe... Ya está abierto. Muchísimas gracias. Perdonen ustedes. Un saludo para todos ustedes y el privilegio de poder platicar y leerles el capítulo 6 de Santiago Cazú y María Lorqué, tatarabuelos del autor. Unión matrimonial. Esa mañana de 1807, aunque soleada, era fría, como todas las mañanas de abril. La primavera se había hecho presente y hacía ya un par de semanas, pero solo en el calendario porque físicamente se negaba a adornar con sus peculiares matices los salvos parajes. Aún se dejaba sentir la temperatura invernal de los bajos Pirineos Atlánticos. Santiago iba lentamente cabalgando el suave paso del noble animal. Observaba el paisaje como embelezo, el cual no se cansaba de admirar. Hoy era un día muy especial, ya que contaría nupcias a sus escasos 19 años. El joven Cazú se sentía una persona madura, responsable y de buen juicio. Su extasiada mirada estaba fija en los picos nevados. Simultáneamente y en sincronía con el andar de la cabalgadura, iba absorto en sus recurrentes pensamientos sobre el gran paso que estaba a punto de dar. Un cambio total en su vida. Esto mantenía una lucha sin cuartel dentro de su ser. Contendían preocupación y alegría. A ratos salía victoriosa la aprensión y de pronto daba voltereta el júbilo. Al novio lo habían ataviado con un traje muy elegante, color gris oscuro de alpaca y lana, complementado con chaleco. Toda la vestimenta la confeccionaron en especial para la ocasión. Contrastaba con su camisa blanca de cuello y puños de escarola, la cual remataba un corbatín de terciopelo negro, pantalón del mismo color y botas altas, bien lustradas, que las adornaban una gran hebilla dorada en el empeine de cada calzado. Su ondulado cabello castaño lo había peinado hacia atrás, rematando en una pequeña cola, la cual sujetaron con un listón negro. El joven montaba un caballo perchero, todo un ejemplar seguido por 4 carretones tirados por 2 mulas, cada uno dentro de los cuales viajaban sus tíos, primos, amigos e invitados. Traían animales de granja vivos para el banquete: patos, gansos, borregos, cerdos, toneles de vino y sidra, pan y queso. En el otoño anterior fue la primera vez que se encontraron frente a frente. Se puede describir esto como un amor a primera vista, dado el éxtasis experimentado por ambos. Solo por un instante rozaron sus manos, se miraron fijamente, entrelazando sus cálidos sentimientos. La señorita Lorqué, con un disimulado coqueteo y una pícara sonrisa, le entregó emocionada una cinta con la que amarraba su cabello alborotado por el frenesí del baile. Ese nimio detalle Santiago lo tomó como la razón más que suficiente para corroborar que había sido aceptado en el corazón de la joven. La doncella, a sus escasos 16 años, ya sabía lo que quería. La selección natural se impuso. De manera recíproca, Santiago le obsequió un pañuelo de seda con sus iniciales bordadas. Por su parte, la pequeña María era una joven menudita, alegre y guapa, de piel muy blanca, contrastante con su cabello a media espalda, abundante y dorado como el trigo en espiga, labios delgados, cejas tupidas y ojos color miel. En ese día tan importante, la ajuararon con un vestido blanco con encaje bordado por manos artesanas familiares. Le pusieron un velo de tul coronado con una guirnalda de flores blancas silvestres, pero muy vistosas y perfumadas. La novia realmente rutilaba. María se veía deslumbrante, parecía una princesa, belleza que la misma Catalina de Borbón hubiera envidiado si lo hubiese visto en ese instante. La fiesta de la boda fue sencilla, al estilo campinano. La sociedad bernesa era esencialmente rural, por tal motivo la celebración fue muy concurrida. Contrastaba esa sencillez con la algarabía de propios extraños. La escena era una bella estampa bucólica. El jolgorio duró el fin de semana y poco a poco los invitados se fueron retirando a sus demarcaciones. El ritual había concluido. La pareja de recién casados, agotados por tanto baile, se dirigió a los aposentos de su nuevo hogar. Capítulo 7. Pedro Cazú Lorqué, tatarabuelo del autor. Pasaron 2 felices años en el matrimonio de Santiago y María. La economía familiar acrecentaba gracias a la fertilidad de la flora y la fauna de su peculio, pero esa fecundidad de la madre naturaleza no lograba motivar el vientre de María. La bendición de un descendiente no llegaba, a pesar de haber consultado a cuanto especialista pasaba por el pueblo de Po, y desde luego haber probado todos los menjurjes, pócimas y remedios caseros que les recomendaban. Por fin, su persistencia dio frutos. Un buen día María dio la buena nueva a Santiago. Estaba encinta.
La espera pasó volando y sin más llegó la víspera del día anhelado. Ese día, 30 de abril de 1810 al mediodía, Santiago estaba despreocupadamente trabajando en su parcela. Quitaba la mala hierba de los sembradíos cuando a lo lejos vio venir hacia él un jinete a todo galope, reconociendo a la distancia a su vecino de apellido Lacaze. Amigo, me mandan tus tíos. Soy portador de buenas noticias. Tu esposa ya está en trabajo de parto. Llévate mi cabalgadura. Yo termino tu labor, recojo la herramienta, ensillo el caballo y te alcanzo más tarde en tu casa. El joven iba entrando a la casa cuando escuchó los alaridos de sus familiares. Es varón, gritaba la suegra, la tía, la partera. En cuanto lo tuvo en sus brazos, se dedicó a observar al recién nacido detenidamente y le empezó a balbucear con voz muy baja. Eres afortunado. Sacaste la belleza de tu madre y la fortaleza de tu padre. Tu mamá y yo decidimos que te vamos a llamar Pedro, como el apóstol, porque no quiero que lleves mi gracia. Ese apelativo es el mismo de mi difunto padre, del cual ya se me esfumó su recuerdo. El tiempo traicionero lo fue desvaneciendo, poco a poco con lentitud, hasta dejarme sin él. Por eso desde ahora serás llamado Pedro Cazú Lorqué. Adolescencia. En el verano de 1828, después de cenar, retiraron los platos de la mesa. Santiago encendió su pipa y habló con parsimonia a su hijo. Ahora que cumpliste 18 años, es necesario ir planeando tu futuro. Eso exclamó el padre. En la comarca hay varias damitas casaderas, las cuales están interesadas en conocerte. ¿Recuerdas a Lacaze? Nuestro vecino de la ladera norte tiene una hija muy guapa. Yo no quiero entrometerme en los asuntos del corazón, pero mejor tú cuéntame tus planes. ¿Qué tienes pensado hacer? Anda, hijo, estoy impaciente por saber. Padre, yo quiero y respeto con verdadera devoción tu imagen. Muy seriamente externó Pedro, pero en mi corta existencia he oído historias fascinantes de tierras extraordinarias y llenas de riquezas. Algunas usted me las contó y otras las leí en los libros de la escuela y la biblioteca. Relatos que he constatado con viajeros que han pasado por Po, provenientes del puerto, los cuales van de regreso a los lugares de origen, con riquezas en sus alforjas, y lo mejor que les he visto es el brillo de satisfacción muy singular en sus ojos. Muchacho, tartamudeó Santiago, yo te contaba esas historias que a mí también me contaron solo para entretenerte. No sé si esas sean verdad o exageraciones. Solo son eso, historias oídas en tabernas a marineros y soldados borrachos. Padre, perdóneme, pero esta vez no lo voy a obedecer. No quiero conocer a ninguna muchacha de la comarca porque no quiero casarme y dejar una esposa y un hijo como lo hizo su progenitor con su madre y con usted. Pienso que heredé lo aventurero de mi abuelo Santiago. Y créame que ninguna mujer que todavía no conozco va a apaciguar mi sed de conquista, la cual tengo hace más de una década en letargo, y es tiempo que despierte para combatir mi avatar y poder lograr el cometido. Eso sentenció categóricamente el joven Pedro. Al siguiente día, ya con la calma que da el amanecer en los apacibles parajes, charló con su hijo. Pedro, ya lo pensé muy bien. Estoy de acuerdo en que te vayas de este lugar a perseguir tus ideales. Por mi parte, me quedaré con tu madre en el terruño porque no pienso regalar todo lo que hemos forjado en estos años de trabajo, que además llevan adosados una vida llena de recuerdos y bellos momentos. Mañana averiguaremos los requisitos y costos necesarios para que puedas emprender tan anhelado viaje al continente americano. A diferencia de Santiago, Pedro irradiaba felicidad en su interior. Evitaba dar muestras de ello y que su padre se percatara de lo feliz que estaba. No quería hacerlo sentir más mal de lo que ya estaba. Santiago acompañó a su hijo hasta el muelle en donde el barco esperaba atracado imponente, que apenas se movía por el efecto del viento. Estuvieron observando un buen rato cómo izaban la carga y la activaban en las bodegas. Todo era novedad para el muchacho, que no cabía de la emoción. El sueño de toda su vida estaba por iniciar. Muchas gracias. Bueno, otra vez estamos acá. Ahí fue cuando Pedro Cazú, en la familia, todos muchos Pedros Cazú, por eso es que le acomodé el segundo. Yo sé que en Francia no le ponen el apellido materno, pero se lo agregué, si no, todos íbamos a ser Pedros Cazú. Ahí es cuando
Pedro Cazú Lorqué llega a México, llega a trabajar. Había una cofradía de franceses, en ese entonces ya se habían asentado muy bien, después de la salida de los españoles en 1821, en 1824 empiezan los franceses después de haber salido del estado de Luisiana en Estados Unidos, esa posesión la perdió Francia con Inglaterra, y entonces muchos franceses se vienen a México y empiezan a poner, fueron los hermanos Arnaud, y empezaron a poner tiendas de ropa, almacenes, importaban de Inglaterra, importaban de Francia. Por eso los nombres de fábricas de Francia, Liverpool, porque empezaron a poner esos grandes almacenes y le daban trabajo solamente a extranjeros y principalmente a franceses, ¿no? O sea, llevaban una vida casi monástica, trabajaban de grillo a gallo, de gallo a grillo, ahí vivían, no se relacionaban venían a hacer dinero, y así se vino mi ancestro, nada más que el amor le ganó, y se casó con una española en México, y ya de ahí empezó la raza de bronce a brotar. En realidad, pues le digo, es muy extenso, tenemos poco tiempo, ya estoy viendo que ya vamos llegando a los 40 minutos, no los quiero aburrir. Si quieren, podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas, o si tienen algo, algo que preguntar, estoy a sus órdenes, ¿no? Pues antes que nada, muchas gracias, Pedro, por compartir esa historia familiar. No me quedó claro a qué se dedicó el primer Pedro, el primer Cazú que llegó a México. ¿Al comercio? No escucho. No escucho. No, te preguntaba si el primer Cazú se dedicó al comercio o a qué se dedicó el primero que llegó a México en el siglo XIX. Si el primer Cazú que llegó a México se dedicaba al comercio. No, a ver, si me repites de favor, No, nada más te quería preguntar, ¿a qué se dedicó el primer Cazú, si es que lo sabes, el primero que llegó a México? Así es, él llegó, la legación de Francia en México les daba la oportunidad de que ellos escogieran según la profesión o según la actividad que traían, les daba la oportunidad de que escogieran. Él estuvo en un restaurante de mesero, de ahí juntó un pequeño capital y se fue con los hermanos Arnaud al almacén de las 7 puertas, y de ahí juntó otro capital, porque además la legación y la embajada les podían prestar dinero para que también se independizaran. Entonces él primero trabajó en el restaurante, y ahí empezó a recorrer. Él necesitaba aprender el idioma, porque ahí con los hermanos Arnaud en el almacén de las 7 puertas, su labor era de ventas. O sea, prácticamente tenían que vender, y si no conocía el idioma, pues no podía. Entonces, ya después se independizó y puso una dulcería. Sabían fabricar postres, pastelitos, dulces, que le llamó los Pirineos. Se llamaban los Pirineos. Ahí en el centro de la ciudad, en la calle Independencia número 8, ahí puso la dulcería esa, o de postres, de dulces, ¿no? Oye, qué Pero ya fue, interesante, es de los primeros casos que oigo de gente que participó en el Cajón de las 7 Puertas, que fue así como que el establecimiento que detonó toda la aventura comercial de los franceses en México. así es, precursores de Palacio de Hierro, de Fábrica de Francia, de Liverpool, o sea, fueron los Sí, de hecho hemos precursores. tenido oportunidad de hablar en varias ocasiones de toda esta aventura comercial y bueno,
todo lo que generó y la influencia que tuvo a lo largo del 19 y todavía en nuestros días a través de los grandes almacenes. Y pero bueno, tampoco me quiero detener en este punto. Veo que está con nosotros Norma Blanco, que es a la que doy bienvenida, la quiero saludar y agradecerle que ella fue la que sirvió como contacto acá para lograr esta charla hoy. Buenas noches, Norma, creo que querías preguntar algo. Sí, buenas noches. Yo también tenía la misma duda de qué había, en qué año y qué era lo que había estado haciendo aquí en México de inicios. Tenía yo noticias que el autor es de Coatzacoalcos y pensé que había venido su antepasado como parte de la colonia de Coatzacoalcos, pero ahora estoy descubriendo que no fue así. Y pues por otro lado, allá aprovecho que me diste la palabra para felicitarlo porque es una investigación exhaustiva. Se nota acompañada aparte de muchas imágenes. Entonces, pues solo me queda felicitarlo porque también veo que la ficcionó, que echó a volar la imaginación y pues bueno, es un doble ejercicio muy bello y pues felicidades y que tenga mucho éxito la obra. Muchas gracias, Norma. Él no quiso venir con la expedición de la margen izquierda del río Coatzacoalcos. Su mente estaba fija en la Ciudad de México. Él veía las montañas, se le figuraban los Pirineos, el clima y la población. O sea, él venía a hacer dinero. O sea, él quería hacer dinero. O sea, quería triunfar y regresar a Po para pues ahora sí que mejorar la vida de sus padres, ¿no? Que habían, con la ley de indemnización de tierras, se habían quedado prácticamente sin trabajar, ¿no? Sin trabajo. Se habían tenido que ir a la ciudad, ya el campo ya no les daba nada porque ya tenía dueño y entonces les cobraban renta por las tierras y no los dejaban ni cortar leña para calentar su hogar y calentar sus alimentos, ¿no? Entonces él lo que quería era hacer dinero y regresarse, pero por ahí se atravesó una española, una jovencita española, y se enamoró y se quedó. Sí regresa una temporada. El libro está muy extenso, lleva una secuencia cronológica, histórica, y sí regresa, pero un corto tiempo. Regresa precisamente después de 1838, cuando la invasión, cuando Francia invade México. Y él le destrozan su negocio, su dulcería, pierde mucho dinero y entonces se regresa una temporada a Po. Pero luego vuelve a regresar. O sea, me gustaría que estaba pensando mandarles unos 10 libros a la asociación para pues en la biblioteca o los De hecho, tengan. ya contamos con un ejemplar ahí en la biblioteca que nos hizo favor de mandar Mira, Norma. Entonces, bueno, no, sí, ya pues está a disposición del público. Y después bueno, todos los que estén interesados en adquirir un ejemplar, nos pueden contactar a través de la asociación y bueno, evidentemente te lo haríamos saber. Aprovecho también para mencionar, bueno, lo que decías acerca de la motivación de los inmigrantes, yo creo que es un afán común en todos, buscar mejores circunstancias de vida y muchos lo logran, algunos no, y muchos también tienen la idea de regresar a su terruño de origen, otros acaban echando raíces en su terruño de adopción. Es muy interesante ver un caso más, una familia más, y sobre todo el esfuerzo que has hecho de rescatar esa historia y ponerla por escrito, investigar, porque entiendo que no eres historiador y sin embargo hiciste una gran labor de investigación, que es el mejor legado que le puedes dejar a tus nietos y bueno, y en un sentido más amplio, pues a la comunidad francesa, que es lo que estamos aquí divulgando. También quisiera saludar la presencia de Minur Suberville, que es la
fundadora y presidenta honoraria de nuestra asociación. Minouche aparte comparte dos orígenes, por un lado Barcelonet, que es esa parte de los comerciantes que tú mencionas, que de los grandes almacenes y todo lo derivado de las Siete Puertas, pero también por el lado materno es una descendiente de los Pirineos, del Bearn, y yo creo que también para ella es interesante escuchar pues un nuevo aporte, porque finalmente ya sabíamos de que los Pirineos contribuyeron en gran medida a la presencia francesa en México, desde José de la Borda, que es originario cercano de Pau, de Oloron-Sainte-Marie, en el siglo XVIII, hasta, bueno, que el siglo XIX, XX, sí, son aportes más allá de los Alpes. Los Pirineos también contribuyen. No sé si alguien más tenga preguntas. Voy a pasar aquí, veo que están muy activos en el chat y no he tenido oportunidad de leerlo. Hay saludos aquí de Jean-Pierre Darey. Jacques, si quieres, Sí. mientras lees los chats, ¿puedo intervenir? Claro que sí, adelante. Señor Cazú, muchas gracias por su presentación, muy interesante, efectivamente, qué bueno que explicó la portada también. Efectivamente, como dice Jacques, mi familia es de Oloron-Sainte-Marie, de cerca de Pau, y la verdad, esta cordillera de los Pirineos, vista de Pau, es precioso. Efectivamente, como dice Jacques, es la primera vez que yo oigo hablar de alguien relacionado con los hermanos Arnaud en las Siete Puertas. ¿Está esto documentado? ¿Usted tiene información de que trabajó con ellos? Sí encontré la información necesaria. Cuando yo empecé a investigar sobre sobre las actas y sobre las fechas en que él se casa, o sea, él se casa en esa época, se casa en 1838. Entonces, hay unos documentos, o sea, por aquí tengo la bibliografía. Hay muchos documentos de los franceses en México, lo que hacían, y por año, o sea, al principio eran muy pocos los que, cuando él llega a México, llegan 99 nada más. No contaban a los franceses que se fueron al río Coatzacoalcos, porque esa era una expedición casi de un... A ver, Se perdón, volvió no a le... interrumpir el sonido. Sí. Ya está. ¿Ya? Bueno, no sé hasta dónde me escucharon. Que no tomaban en cuenta en el conteo que dice de 99 personas, los de Coatzacoalcos. Sí, que no toman en cuenta los de No, Coatzacoalcos. él llegó en 1800, a finales de 1829, y no sumaban los, en este libro de la migración que encontré, venían 99. ¿Mande? Se nos está colando Lourdes. Rosario, creo que hay que cancelar todos los micrófonos y volver a abrir nada más el de Pedro, por favor. ¿Qué es esto? Urs, no nos gusta el reggaetón. Se metió Ani. Si no, es que hay un usuario URSS que entra con música. Sí, pero no, ya ahorita lo eliminé del chat, disculpen, ya entró con otro nombre y al final cambió el nombre y desde hace rato lo estoy silenciando y silenciando. Okay. Disculpen ustedes, ya lo eliminé del chat. Sí, gracias. Muy bien. Ok, muy bien. no era como música folclórica de los Pirineos. Pero a ver, ¿cómo lo tiene usted referenciado que trabajó con los hermanos Arnaud? Porque las Siete Puertas, ¿cuándo llega, dice usted, a México? ¿1810?
Nace su hijo, No, ¿no? no, 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 1810 no. Llega en 1800, en diciembre de 1829, 29 había dicho, ¿no? sí. Ujú. Sí, fue en ese momento ya estaba establecido el cajón de las 7 puertas. No, Los ya, Arnaud llegan en 21, los hermanos Arnaud llegaron antes sí, 8 años antes. de los acuerdos provisionales, antes, porque ellos venían de Luisiana, o sea, ellos Correcto. llegaron de Luisiana y se van a Puebla. O sea, Luisiana, Francia lo pierde en una de las guerras eternas que tenía con Inglaterra, lo pierde la posesión esa y se la pasa a la sede, y entonces los franceses, muchos se regresaron a su tierra y otros se fueron a México. Los hermanos Arnaud se van a Puebla y trabajan textiles y todo, y empiezan a poner fábricas de textiles. Y ya de ahí se van a México. Mi ancestro llega en 1829, pero no trabaja con primero, él necesitaba aprender el idioma. No sabía el idioma y necesitaba aprenderlo y necesitaba aprender oficios también, porque en realidad él era de campo, él era campirano y pues lo que sabía hacer era cuidar ovejas y todo eso, ¿no? No tenía nada de citadino, entonces por eso es que entra primero a, a la meseriada, al restaurante, lavaplatos, o sea, recorre pues todas las actividades que hay en un restaurante y ya después se va con la legación, los andaba colocando, era como una bolsa de trabajo y los iba colocando y los iba rotando si así lo querían, ¿no? Entonces, en el libro que yo encontré, en el año que él llegó, nada más viene en 99, y en una biblioteca, encontré los nombres de los que ven. O sea, yo fui amarrando, fue como un rompecabezas, fui jalando la hebra para, para ver exactamente cómo había sido la trayectoria, ¿no? Entonces, Perdona que interrumpa. ¿Y a raíz de qué has hecho este trabajo de recuperación? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, en el seno familiar, el interés por conocer más la cultura francesa? Por, no sé si acaso recuperar también la lengua. pues me encantaría, yo tengo 66 años, voy para los 67, creo que aprender un nuevo idioma me sería un poquito difícil, pero tengo una Nunca es hija tarde, nunca es tarde. no, pero tengo una hija que le encanta el francés, inclusive en la universidad está llevando francés, y yo, pues ahora sí que cada vez de las veces que he ido a Europa, me doy mis vueltas por París y ahora que estuve ahí en Pau, ¿no? Lo fui a conocer, necesitaba conocerlo, necesitaba ir, caminar, ver el castillo de Enrique III de Navarra, aunque es un castillo muy pequeñito, pues yo parecía que estaba regresando a la historia, ¿no? El paseo ese de Bonaparte, que lo mandó a construir. Cuando Napoleón va a Po, en 1808, venía muy contento porque había derrocado a los reyes españoles, y entonces va a conocer el castillo de Enrique III en Navarra. Quería conocerlo y se llevó una gran decepción. Estaba destruido, eran gallineros, eran muladares, y entonces le dice a sus ingenieros que lo volvieran a poner como era, y construye la avenida, es el Boulevard de Bonaparte, y de ahí los Pirineos se ven, pero espectaculares, ¿no? Entonces, yo necesitaba ir y tuve la oportunidad y me estuve buenos días ahí y vi
o sea, fui a bibliotecas muy amables, los franceses, muy amables. Yo les enseñé mi pasaporte, soy mexicano y no importa. Y entre el medio inglés y medio francés y medio el traductor del teléfono, me llenaron de libros y estuvimos como 3 tardes con mi esposa recopilando información, ¿no? Tomándole fotos a todo lo que me habían puesto ahí, ¿no? O sea, bastante. Muchas cosas en español, muchas cosas en francés, pero pues todo, pues le tomaba las fotos y con el traductor, ¿no? Tomaba notas. Pues Francia desde otra perspectiva mucho más cercana, ¿verdad? ¿Querías Así es. agregar algo, Minosh? Sí, perdón por mi insistencia. Es que hicimos un libro de raíces y lástima que no supe de los Cazú antes, porque sí nos hace muchas veces falta del lado de Pirineos, aunque inicialmente llegaron antes los de Pirineos que los de Barcelona, porque hubo toda una propaganda, digamos, de México, de atraer gente de Europa, católicos, y pues Burdeos era uno de los puertos donde llegaban a hacer la propaganda. Sí hemos encontrado unos libros, existían, pero oficialmente reconocidos por el gobierno, unos, digamos, como polleros, como lo que ahorita tenemos entre México y Estados Unidos, unos polleros oficiales, y hay unos libros que se encontraron justamente en Po, del lado bearnés y del lado vasco, de gente que traía a gente a México. Entonces, no hemos investigado más, pero mi insistencia es si en su investigación que dice que llegaron a Puebla los Arnaud, si encontró usted liga con los Arnaud y con Cutolenc en Puebla. No sé si lo encontró, porque esto nos los dijo esta Leticia Gamboa, que sí encontró que ellos trabajaban juntos. Mi pregunta va en este sentido. Se ve que se apoyaban mucho los franceses de la región que fueran, se apoyaban entre ellos para, pues, porque estaban fuera de Francia, ¿no? Entonces, quería yo saber si usted encontró liga de los Arnaud con Coutolin, que en Puebla, y si de casualidad sabe el restaurante donde llegó, si era francés de casualidad. No, el restaurante sí era francés, o sea, definitivamente estaba por Tacubaya, o sea, el restaurante, le tocó a ese restaurante una de las malas suertes, a ese y a otros más, de que los oficiales mexicanos del ejército mexicano, pues iban y tomaban y comían y luego cuando les cobraban le causaban destrozos. Fue una de las razones por los reclamos, por la invasión, por eso le llamaron la Guerra de los Pasteles de 1838. Porque ¿De casualidad trabajó en el restaurante de Remontel, que era la pastelería de o sea, Tacubaya? en el libro está referenciado que es con el señor Remontel. Los destrozos que le hicieron a este señor fue tiempo atrás, a él no le tocaron, fueron como unos 5 o 6 años antes, pero él se relacionó ahí con el señor Remontel y luego el señor Remontel, el encargado, no era un embajador, era un delegado, ¿no? de Francia, fue que se pasó a de las 7 puertas, ¿no? Voy a buscar la parte donde lo encontré y con gusto se los mando, ¿no? Porque lo que yo encontré en un archivo y ya no lo encuentro, eso es lo que pasa, pero sí lo vi, los Arnaud tuvieron un café. Tenían un café en la esquina, lo que es hoy el centro mercantil, los Arnaud tuvieron un café allí. Tal vez por allí viene un poquito la liga o algo así. Con la hotel, bueno, con el restaurante donde entró el primer Cazú después. Sí, es que curiosamente uno tiende a encasillarlos
por la historia oficial así simplificada y que, bueno, empiezan con los cajones de ropa y luego directo a los almacenes y las fábricas. Pero no, finalmente la vida, los destinos no están trazados con tanta nitidez y, bueno, los inmigrantes van dando bandazos y probando suerte en diferentes campos hasta ir desarrollando su vida, ¿no? Y bueno, así que las peripecias de este primer caso es lo que nos viene a recordar, ilustrar todos estos, así que los avatares de la migración en un nuevo país. No sé si tengan más alguna pregunta o algo. Les quiero recordar que, bueno, la grabación se va a compartir en el canal YouTube de Raíces Francesas en México, unos 2 días, para si lo quieren buscar después. Vamos a publicar la liga, de todos modos se puede buscar simplemente como Raíces Francesas en México por el tema, de manera a poderle seguir dando difusión más adelante de esta charla que ya está por terminar. Quiero agradecer a todos su asistencia. A Miguel Rodríguez, bueno, Miguel Salvador, no sé si ya hay algo que quieras añadir, aprovechando que fuiste el enlace también, ¿no? Así que... Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches. Agradecer, por supuesto, a Raíces Francesas, agradecerle, por supuesto, a Jack, a Rosario, que me daba ya tanta guerra, y a Norma, mi amiga, mi querida amiga veracruzana, a quien yo respeto, a Norma Blanco, admiro muchísimo. Y rápidamente les explico cómo fue. Conocí a Pedro el año pasado, ya en los avatares de la pandemia, y un amigo en común me dijo, mira, él tiene una obra todavía la llevaba, todavía no estaba editada, y yo manejo novela histórica. Cuando la leí, me transportó y vi la importancia precisamente que a veces no tomamos en cuenta, sobre todo en esta época de que nos sentamos a la mesa con hijos y nietos y cada quien anda con su celular y con su tablet y no te hacen caso, y las historias de los abuelos, las historias de los bisabuelos, las anécdotas, y este trabajo de Pedro para mí me transportó porque me hizo reflexionar acerca también de, en un momento yo estaba buscando mis raíces en el País Vasco y nadie me hacía caso de la familia y todos se burlaban y me decían hasta el españolito y bueno, cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces de repente dices, no, no estoy mal, hay otras personas que hacen lo mismo y hay asociaciones de respeto como Raíces Francesas, en las cuales este tipo de trabajos te llevan, te transportan y forman ya parte, ¿no? Como lo bien lo dices, Jack, ya del archivo y de la biblioteca. Y yo estoy seguro que este trabajo, y lo digo con mucha emoción, va a servir de ejemplo a muchos otros que están escuchando los siguientes, que dicen, ¿qué tiempo he perdido? Voy a escribirlo, porque la memoria oral, pues ahí se va a quedar. Nos vamos y ya, es que yo me acuerdo que mi abuelo me contaba, es que yo me acuerdo, no, sí, pero ya no te acuerdas exactamente qué fue y es por eso loable el trabajo que hizo Pedro. Muchísimas gracias a través de la Fundación de la Crónica de la Ciudad de Veracruz, que esperamos hacer un convenio de colaboración con Raíces Francesas para continuar. Tenemos muchos temas aquí en Veracruz acerca de la migración francesa y de nuestra relación con Francia, perdón, aquí dejó Santana su pierna. Entonces, además es la tierra del bolobán, ¿no? Entonces, es muy importante que se continúe con este tipo de tradiciones de orales y escritas. Y insisto, me da muchísimo gusto y felicito a todos los miembros de Raíces Francesas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Miguel. En efecto, son muchos temas en común los que nos unen con Veracruz, la historia de los franceses en México. Así que, bueno, dará para más colaboraciones. Y bueno, y también hago votos por lo que dices también de que este libro de Pedro, pues se inspire a más para plasmar por escrito la historia familiar. Hoy quizá no le damos tanta importancia al momento, pero bueno, después nos vamos dando cuenta cuán importante, cuán único es la información de cada familia y cómo aporta a enriquecer la memoria colectiva. Así que bueno, enhorabuena Pedro por enriquecer nuestra memoria, nuestra identidad, esta búsqueda de los orígenes que le da mucho más sentido a la vida contemporánea también. Y bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Creo que tenemos todavía una participación más de Minush aquí que quiere. Perdón, yo me desato aquí porque puedo hablar. Para eso es este foro. Pedro, ¿dónde está usted localizado?
¿Dónde vive? ¿En la Ciudad de México? Pedro. Yo, Sí. no, yo vivo en Coatzacoalcos, Veracruz, pero trabajo en Villahermosa, Tabasco, entonces estoy entre Ya. esas dos ciudades toda la semana, ¿no? O sea, Bueno, era para invitarlo si quiere conocer y hago la invitación a todo mundo a conocer nuestro museo, donde estamos las En la oficinas Ciudad de de raíces México. franceses, sí, en la Ciudad de México, cuando vengan, por favor, en la que tenemos pues nuestro museo y el libro y todo esto. No más es tomar cita con Rosario y con muchísimo gusto les damos un tour. claro que sí, voy a, en cuanto tenga oportunidad de ir, ahorita por la pandemia están abiertos o Sobre Con cita. con cita. Ok. El Bueno, 21 de abril vamos a estar por México. Bueno, un servidor. Quiero convencer a Pedro que me acompañe. Vamos a estar en el Congreso de San Lázaro y van a estar invitados ustedes también. Y a ver si hay la oportunidad y pasamos a visitar. 21 de abril. Sí, 21 de abril. Jueves, ok, ¿no? es semana de Pascua y sí, posiblemente sí estemos porque el 23 tenemos que ir a votar al consulado para los que tienen Bueno, nacionalidad perfecto. francesa. Bueno, pues ya estaremos poniéndonos de acuerdo. Esperemos que haya esa oportunidad para poderlos saludar en vivo y en directo allá en la Ciudad de México. Un recuerdito a los que tienen nacionalidad francesa, se vota para presidente el 9 y 23 de abril. Tenía que hacer la propaganda. No dije por quién, nomás voten. Muy bien. Pues nuevamente gracias a todos por su asistencia y sobre todo, bueno, gracias a Pedro Cazú por compartir este maravilloso esfuerzo, publicado a cuenta de autor, lo cual representa todavía más esfuerzo de lo normal. Y bueno, pues recuerden, estará disponible en la biblioteca de Raíces Francesas en México y la conferencia a través del canal de YouTube. Y bueno, pues los esperamos próximamente con más temas de su interés, así esperamos, y los invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Tienen temas que sugerir, inquietudes, pues ahí estamos a la escucha de todos ustedes. Muchas gracias.